Gloria a Dios. Hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo en el nombre del Señor. Un buen día han tenido usted. Vamos en esta hora a compartir la palabra. Vamos ahora para compartir con ustedes en esta hora la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por este momento tan precioso que tú permites, Señor, estar en nuestros hogares y poder, Señor, escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, al corazón conforme a nuestra necesidad. Tú conoces, Padre, cada situación, cada circunstancia que estamos pasando, y te pido en el nombre del Señor que tú, Padre, nos hables al corazón en el nombre de Jesús. Amén. En esta noche quiero hablar de un tema muy importante. El tema es el principio del amor. Hay un versículo en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, donde dice: yo honro a los que me honran, dice el Señor. Es muy importante tomarlo en el sentido que está hablando. Dios dice ahí: yo honro a los que me honran. Entonces quiere decir que cuando uno honra a Dios, Dios nos honra. Una palabra clara. Hablando de la honra es un principio. Y cuando hablamos de principio, quiero hablar esta parte. Los principios son verdades eternas, no cambian. Dios dejó los principios para establecer orden y bendecir, lógicamente, ¿a quiénes? A los que la practican. Cuando uno practica un principio bíblico, hermanos, hay bendición, porque los principios que Dios ha puesto son, escuche, para bendecir. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, saber qué principios hay, la Biblia nos habla, por ejemplo, que hay un principio, el principio de la obediencia. ¿Qué significa eso? Que cuando uno obedece, entonces uno está actuando en un principio de la palabra. Y Dios, como Dios, demanda, por ejemplo, a cada uno de sus hijos obediencia. Más que sacrificio, dice la palabra. Porque a veces, hermanos, sin darnos cuenta, podemos ser personas que queremos agradar a Dios por lo que hacemos, pero no obedecemos. Entonces ahí estamos violando un principio. Pero cuando uno lo aplica, el principio de obedecer a Dios funciona. El otro principio, por ejemplo, es el principio de la autoridad. No sé si usted entiende eso. Dios establece autoridad y Él es la máxima autoridad en todo el universo, pero Él ha establecido autoridades. Y cuando uno aplica ese principio de respetar la autoridad, y hermanos, hay bendición de parte de Dios. Otro principio, por ejemplo, Dios ha dado el principio del trabajo. Se sabe que desde que Dios creó, cuando hablamos del principio del trabajo, la Biblia dice que, bueno, desde que Dios creó al hombre siempre va a trabajar. Inclusive Adán y Eva en el huerto no iban a estar por ahí durmiendo todo el día. No, Dios le puso como labrador de la tierra. Y ese principio hasta ahora sigue. Y usted sabe que cuando uno trabaja, Dios bendice. Y también la Biblia habla del principio de la siembra y la cosecha. Lo que uno siembra, dice la palabra, eso va a cosechar. No sé si usted ha escuchado este principio de la siembra y la cosecha. Inclusive en este principio de lo que uno siembra, eso va a cosechar. Y en el Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es importante entender este principio de la palabra de Dios, estimado hermano y amigo. A veces hay gente que quiere cosechar lo que no ha sembrado. Y en Gálatas 6:7 dice que cuando uno quiere cosechar
lo que no ha sembrado es querer burlarse de Dios, pero la Biblia dice que de Dios nadie se puede burlar. Entonces, es un absurdo para aquella persona que quiere cosechar lo que no ha sembrado. ¿No? Es un principio de la palabra. Usted no puede cosechar lo que no ha sembrado. Nadie puede decir, ¿por qué no me ama la gente si no sembró amor a la gente? A veces es una situación muy difícil para muchos que a veces, inclusive personas, padres que no sembraron en sus hijos amor y cuando son ya ellos adultos quieren cosechar eso. Hay otro principio que la Biblia habla, el principio del espacio vacío. No sé si usted ha escuchado. ¿Cómo es este principio? No se puede llenar algo que ya está lleno. El espacio vacío es que tengo que vaciar para poder llenar, ¿no? Hay una explicación, y estaba buscando por ahí esta parte de un tal Joseph Newton, creo que lo conocen muchos, amén. Él hablaba sobre este asunto y decía sobre este principio. ¿En qué consiste? Tener el hábito de encontrar objetos inútiles creyendo que un día podría precisar de ellos. Hablando del espacio vacío. Tener el hábito de juntar dinero solo para no gastarlo, creyendo que en el futuro nos hará falta. Y a veces la gente junta y en el futuro no tiene nada, se lo lleva, hermanos, la muerte. Tener el hábito de guardar ropa, zapatos, ¿qué más? Muebles, utensilios, domésticos y otras cosas del hogar que ya no usan hace mucho tiempo. Y hay que tener cuidado. Eso uno lo puede hablar desde el principio del punto de vista de las cosas, de los hechos. Pero hablando de nosotros, hablando de una persona acerca de este principio, quizás tenemos el hábito de guardar rencor, resentimiento, tristeza, miedo. Hermanos, no lo hagan. Esta forma de actuar, yo le digo sí, es antiprosperidad. Es preciso crear un espacio vacío, ¿no? Para que las cosas nuevas lleguen a nuestra vida. O sea, significa este principio, yo me tengo que vaciar de cosas que están llenas de mí, que no son buenas. Vaciar y dejar vacío ese espacio para poder llenar de cosas nuevas. Es como decir, es necesario eliminar lo que es inútil, tanto dentro de nosotros como en nuestra vida, para que ingrese cosas nuevas, para que ingrese la prosperidad, ¿no? Entonces, este principio es necesario entenderlo, se llama el principio del espacio vacío. Tenemos que vaciarnos para llenar de cosas nuevas. Es parecido a lo que dice Romanos 12:2, renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué significa renovar? Renovar es quitar lo viejo para poner algo nuevo, o sea, vaciar. Amén. Ahora, hay un principio que lo que estoy hablando en esta noche es el principio de la honra. Amén. Y este principio, como lo dije en el texto inicial, 1 Samuel capítulo 2, el versículo 20, y yo quiero leer esta parte, gloria a Dios. Amén. 1 Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 20, aleluya. 1 Samuel capítulo 2, versículo 20. A ver, voy llegando aquí, aleluya. Capítulo 2, el versículo 20. Dice así la palabra. Acá está. 19, 20. Y Elí bendijo a Elcana. Estoy en el 1, disculpen. Estoy en el 1, el 2. Amén. El 2. 2:30, disculpe, 2:30. Estoy en el 20. Dice, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Amén. Entonces, cuando hablamos de recíproco, pues cuando uno honra, a uno lo honra.
Pero estamos hablando de honra y yo quisiera, hermanos amados, que entendamos el significado de honra. Yo estaba buscando en los diccionarios esta parte, tanto en el hebreo como en el griego. En el hebreo, la palabra honra viene del verbo kabod, que significa honor, gloria, gran cantidad, multitud. Tiene que tener peso, riqueza, reputación, majestad, esplendor. Eso significa honra. Ahora, en el griego, la palabra honra es el verbo timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien. Ahora, si queremos hacer un extracto de estos dos significados, pero que justamente apuntan a lo mismo, es honrar, es valorar. Cuando uno honra a alguien, le da valor a ese alguien. Y cuando uno deshonra a alguien, la deshonra le da poco valor o no le da valor a alguien. Y a veces vamos a entender eso. Cuando uno honra a alguien, uno le da valor. Le da mucho valor. Pero cuando uno deshonra, le da poco valor. Entonces hay que entender que el honrar es algo que funciona como principio. Entonces cuando uno habla de honrar, uno se pregunta, ¿a quién le honra? Y esa es la segunda pregunta que quiero hacer en esta noche. ¿A quién le honra? ¿Por quién debo comenzar a honrar? Primero, la Biblia nos dice que cuando vamos a honrar, primero tenemos que honrar a Dios. Aleluya. Como la máxima autoridad. Honrar a Dios. La honra a Dios se expresa en obediencia, en temor a Él y en dar para la obra de Dios. Otra vuelta lo repito, hermano. El honrar a Dios se expresa en tres cosas: obediencia, el temor a Él, en dar a través de todo el Antiguo Testamento vemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy desobediente, ¿no? Muy desobediente a Dios. Y aunque no lo crean, esa actitud de desobediencia de este pueblo era como deshonrar a Dios, o estaban deshonrando a Dios. Y la otra palabra, cuando hablamos del temor a Él, la palabra temor es respeto. Y cuando uno honra, uno respeta. Hay que respetar a Dios. Amén. Y el dar para la obra de Él. Ahora, hay un texto que estaba meditando en 1 Crónicas, capítulo 22. Amén. Yo quiero que usted vaya ahí. Capítulo 22, el versículo 1 al 5. Gloria a Dios. Dice así la palabra. Lo voy a leer. Dice: y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedra para edificar la casa de Dios. Y asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin cuenta. O sea, 50 es sin contar, demasiado. Porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser, como ha de ser, dice la palabra, magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. ¿Qué vemos aquí? Vemos el deseo de un hombre de Dios.
El hombre de Dios es David. El deseo de este hombre de Dios era honrar a Dios. ¿Y de qué manera? Preparando una casa para Dios. Pero uno ve acá que David, cuando tiene ese deseo de preparar, uno ve en el contexto, es que Dios no lo permite porque él había derramado mucha sangre. Entonces prepara todo lo necesario porque él sabía que su hijo Salomón no iba a suceder, que Salomón iba a edificar la casa. Pero David prepara todo lo necesario. Y en el corazón de David está hacer una casa para Dios, pero no cualquier casa. Dice acá la palabra de Dios en el versículo 5. Dice, y dijo David a Salomón, mi hijo es muchacho. ¿Verdad que era muchacho? Y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser, y mira cómo dice David, ha de ser como magnífica. ¿Qué más? Por excelencia. Magnífica dice, por excelencia, para renombre y honra en toda la tierra. Eso está en su corazón. Dice que quería hacer una casa magnífica, por excelencia, para renombre, y dice la palabra, y honra. ¿Con qué estaba honrando la vida? Con sus bienes. Y yo acá encuentro algo muy interesante, que si voy a hacer algo para Dios, lo voy a hacer lo mejor. David dijo, voy a invertir todo lo que yo tengo, voy a invertir todo lo que yo puedo para la casa de Dios. Este principio de honrar a Dios es muy importante entenderlo. Es muy importante. Hay personas que no sé, yo entiendo que parece que le ve mal cuando se trata de Dios, de dar algo a Dios. Lo han satanizado muchos. Y debemos cambiar nuestra mente. No pensar como la gente nos dice, sino como la palabra de Dios nos dice. Porque muchas veces la gente que no ama a Dios te va a llevar al campo de la lógica. Y te va a decir, tú necesitas, o para qué vas a invertir en eso. Te va a hacer querer pensar de que el dar para la obra de Dios es algo inútil, es un desperdicio. Como cuando una mujer derramó perfume a los pies de Jesús y de un vaso de alabastro, dice que el perfume era muy caro. Y la gente que estaba ahí comenzó a murmurar y una de las palabras que dijeron era que lo que había hecho esta mujer era un desperdicio. No sé si usted entiende qué significa desperdicio. Como que el perfume que esta mujer había derramado se había desperdiciado, y Jesús no lo tomó de esa manera. Jesús dijo, gran obra me ha hecho. Entonces, hermanos, cuando uno aprende a dar a Dios de esa manera, uno honra a Dios. Por eso que yo quiero en esta hora hablarte de 3 formas de honrar. Quiero dar 3 formas de honrar a Dios. La primera forma de honrar a Dios es a través de sacrificios de alabanzas. Y quiero ir al texto de la palabra, el Salmo 50, 23. Por favor, si usted tiene su Biblia ahí en la casa, abra en el libro de Salmos, en el capítulo 50, en el versículo 23. Dice, me honrará, dice, y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Pero voy a realzar esta palabra, el que sacrifica alabanzas, que dice la palabra, me honrará. Cada vez que usted y yo, amén, alabamos a Dios, estamos honrando a Dios. Ahora, pero no se trata de alabar internamente, gloria a Dios. Hay un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 15, gloria a Dios. Hebreos, capítulo 13, el versículo 15. Vayan ahí, dice la palabra, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, que confiesen su nombre. Aleluya. El sacrificio de alabanza tiene que ser audible, fruto de labios que confiesen su nombre. Aleluya. Usted tiene que hablar y glorificar a Dios.
en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Hay que alabar a Dios. Eso honra a Dios. En el libro de y encadenados. Pero ¿qué hicieron en la cárcel? Amén. ¿Saben lo que hicieron? No se pusieron a llorar. No se pusieron a quejarse porque había razón de quejarse humanamente. No hicieron. Lo que hicieron es orar a Dios. Usted dirá, pastor, ¿y de qué manera lo hicieron? Voy a leer de acá la palabra. Hechos 16:25 dice la palabra. Amén. 16:25. Gloria a Dios. Luego a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, dice, y los prestos lo oían. Ahora, comenzaron a cantar himnos a Dios. Comenzaron a alabar a Dios. Y la Biblia dice que cuando uno comienza a alabar a Dios, amén, escúchame una cosa, comienza a orar a Dios. Y cuando uno comienza a orar a Dios, escúcheme por favor, Dios comienza a actuar. Es fácil alabar a Dios cuando todo nos va bien. Amén. Es fácil. Usted recibe una bendición, usted comienza a cantar, a alabar a Dios. Aleluya. Es fácil, pero no es fácil alabar a Dios cuando pasamos por pruebas, circunstancias. Entonces, escúcheme, uno debe honrar a Dios por encima de las circunstancias. Otra vuelta lo repito, amado hermano y amigo. Uno debe honrar a Dios por encima de las circunstancias. Ahí donde estás, si estás pasando una prueba, hermanos, yo te pido en el nombre de Jesús, levanta tus manos y comienza a honrar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Y dile al diablo, no me vas a quitar el gozo. No me vas a quitar ese privilegio de poder honrar a Dios, a pesar de la prueba. De repente, hermanos, algunos de ustedes que me están escuchando han perdido un familiar por culpa de esta pandemia. Sí, es doloroso. Pero en medio de esa situación, honra a Dios. Alaba a Dios. Amén. Alaba a Dios. Y dile, Señor, yo te alabo. Yo te alabo porque tú eres digno de ser alabado. Dile, Señor, yo te honro. Aleluya. Te honro en medio de la situación. En medio de la prueba. Yo te honro, Señor. De repente alguno está pasando una prueba muy dura. Y uno quiere a veces hasta llorar. Está bien, llora. Pero alaba a Dios. Honra a Dios. Honra a Dios. Porque a través de la alabanza comenzamos a honrar a Dios. Dije 3 formas. La segunda. Amén. Dice la palabra que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9 y 10. Aleluya. Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, dice la palabra, y tus graneros rebosarán ¿de qué? De mosto. Amén. Ahora, es muy importante entender este libro de Proverbios. Amén. Porque, escúchame una cosa, hablando de este tipo de honra, hay gente que ha ido contra el dar, ¿no? Y te mencionan que algunas cosas que se dan ya fueron para el Antiguo Testamento. Y la Biblia aquí nos habla, amén, que el dar a Dios es una honra. Y el libro de Proverbios, que en el hebreo se llama Kohelet, es un libro que nos habla de sabiduría, amén, lleno de sabiduría. Es un libro
que nos habla de principios. Y yo le digo una cosa, los principios son eternos, no pasan. El libro de Proverbios, amado hermano, vale hasta ahora. Usted no puede seccionar esta parte si no vale. Todo Proverbio vale. Entonces, si en el libro de Proverbios nos habla que tenemos que honrar a Dios, amén, con nuestros bienes, hay que hacerlo. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos. La palabra primicia es lo primero. Y escuché a gente que habla de este asunto. No, entonces si primicias son frutos, entonces ahora no hay frutos, entonces no tengo por qué dar, pero tengo mi chakra. No se trata de eso. Tenemos que ver, hermanos, el contexto en el que estamos viviendo. Amén. El contexto en el que estamos viviendo. Amén. Usted no tiene chakra, pero tiene un trabajo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Tenga cuidado. No pase por alto este principio de honrar a Dios como nuestros bienes. Ahora usted dirá, pastor, usted se está agarrando solamente del texto. No, te voy a ir a otro texto más. Salmos 96, 7 y 8. Amén. Salmos capítulo 96. Y por favor, apúntalo ahí. Salmos 96, capítulo 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dice, dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Aleluya. Y aquí, hermanos, está hablando que cuando traemos ofrendas a Dios, estamos honrando a Dios. Y en el capítulo 3, cuando traemos las primicias y las ofrendas y damos nuestros bienes, estamos honrando a Dios. Otro texto. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 16, gloria a Dios. El versículo 29. Dice, dad a Jehová la honra debido a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Escuchen una cosa. No está hablando la palabra de Dios, honrar a Dios y traer ofrenda. Y el proverbio dice, traer primicias y tus bienes. Y eso es honrar a Jehová. Porque es fácil decir yo honro a Jehová con mi labio, pero cuando se trata de dar para Dios, ahí viene el problema. Ahí viene lo que está en el corazón de la persona. Lo que está en el corazón. A mucha gente, y voy a hablar claro acá, le cuesta dar la mayordomía, le cuesta dar los diezmos. Y por ahí se buscan excusas. Yo digo, son excusas para no dar. Están buscando razones y preguntando a gente que nada de espiritual tiene, que viene de parte del diablo, que dice, no veas. Y la gente agarra eso. Usted está deshonrando a Dios. Usted cree que está bien, usted está mal. Usted está mal, hermano. Cuando usted no le da a Dios, usted piensa que está bien y está mal. No piense que usted está agradando a Dios. Mire, escuchen, yo te voy a decir un principio muy interesante. No le va a hacer daño, ¿verdad? Cuando usted da, no te va a hacer daño, no te va a perjudicar tu salvación, pero sí puede hacerte daño, no nada. No sé si entiende usted la idea. Amén, si entiende usted la idea. Y el orar a Dios con nuestros bienes implica dar a Dios lo mejor. Yo le hago una pregunta. Recibimos una bendición de parte de Dios. ¿Qué hace usted primero? Primero pago la luz, pago el agua, todo. Y al último, ¿qué hace? Bueno, si te queda, puedo dar a Dios. Así no funciona. Si usted quiere que Dios bendiga lo que tiene, primero dale a Él. Porque el diezmo también es primicia. Y cuando usted aprende a darle a Él, Dios bendice lo que quiera. Yo sé que algunos pueden poner un comentario adverso a esto que estoy hablando. Sí, va a haber gente que va a poner comentarios adversos. Está bien, póngalo. Y ponga usted toda la excusa que quiera, pero los principios de la palabra no van a cambiar. Usted puede inventarse cualquier cosa, pero la palabra de Dios va a quedar ahí. Y los textos heredados, miren usted, ahí está la palabra y ahí va a quedar. Proverbios 3, 9 y 10, Salmo 96, 7, 1 Crónicas 16, 29 y Malaquías 1, 6 al 8. Hay algo que tenemos que aprender a honrar a Dios.
con nuestros bienes. Si usted no aprende a dar a Dios y no aprende a dar para su obra, hermanos, usted no está honrando a Dios. Usted está deshonrando a Dios y algún día Dios le va a pedir cuenta por él. Porque dice la palabra: yo honro a los que me honran. Aleluya. Y a los que no honran lo tendrán en poco, dice el Señor. Ahora, la tercera forma de honrar a Dios es postrándonos delante de Él. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, disculpe. Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo 29. Voy a leer esta parte de la palabra de Dios. Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo... Aleluya. Estábamos hablando de 3 formas de honrar a Dios. Habíamos quedado, disculpe, un corte, seguimos. Una de las formas de honrar a Dios era dar a Dios, ¿no? Estábamos en esa parte. Pero la tercera forma es postrándonos delante de Él. Y había leído el texto de Primera de Crónicas, capítulo 16, el versículo 29. Y estaba leyendo la última parte, dice: postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Y el contexto es: traer ofrendas, honra a Jehová, ¿no? Entonces, hermanos, cuando uno se postra delante de Dios, uno le está honrando a Dios. Antiguamente se postraban delante de los reyes como un símbolo de respeto y honra. Ahora, ¿cuánto más, usando ese sentido, cuando nos acercamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores? En Filipenses capítulo 2 dice la palabra que ante Él se doblará toda rodilla. Amén. De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, hermanos, yo sé que a veces alguno dirá: bueno, yo me acerco a Dios a alabar a Dios parado. Hay gente que ora parado, lo cual no digo que va contra la palabra. Algunos oran sentados, amén. Pero el postrarse ante Dios es un símbolo de honra. Amén. Cuando usted quiere honrar a Dios de esa forma, póstrese ante Él. Arrodíllese ante su presencia. Dile: Señor, aquí estoy yo, postrado. Póstrese usted y se postre el corazón. Aleluya. Amén. Póstrese ante el Señor. Honre a Dios de esa forma. Amén. No solamente honremos con palabras, sino también, hermanos, honremos con postura. Y el honrar a Dios es postrarse ante Él. Amén. Postremos. Entonces, estamos hablando en esta noche de honrar a Dios. Amén. Y el texto que hemos leído al inicio de Primera de Samuel, en el capítulo 2, el versículo 30, que dice: yo honro a los que me honran. Amén. Amén. Y eso, hermanos, es una, digamos así, reciprocidad de la honra. Cuando tú honras a Dios, amén, Él te va a honrar. Y aquí habla a Elí, porque Elí era un sacerdote que había deshonrado a Dios con sus hijos. Dice: por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre, está hablando el sacerdote, andarán delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, Elí y sus hijos habían despreciado a Dios. Por eso que Dios le está diciendo: ustedes me desprecian, yo también voy a despreciar. Ahora, hay un texto en Proverbios 15:33, y yo quiero ir ahí, Proverbios capítulo 15, el versículo 33, aleluya. Amén. ¿Se habrán conectado los hermanos? Conéctense, hermanos, por favor. ¿Ah? Sí, conectaron, ¿no? A ver, están mirando, por favor. Dice Proverbios 15:33, dice la palabra, aleluya. Dice la palabra, amén. El temor de Jehová es enseñanza y sabiduría, y a la honra precede la humildad. Y usted marque esa palabra: y a la honra precede
precede la humildad. ¿Qué significa esto? Cuando uno es humilde, Dios lo honra. Porque cuando hablamos de que la honra precede la humildad, el que primero es la humildad y el que decide qué es la honra. Cuando uno es humilde, hermanos, Dios nos va a honrar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, que Dios honra al humilde? Yo voy a aclarar, cuando Dios honra al humilde, Dios bendice al humilde. Cuando una persona es humilde, Dios le puede dar muchas riquezas. Y ese corazón humilde va a saber administrar eso. Cuando uno es humilde, no se le va a subir el orgullo por lo que tiene. ¿Me entiende o no? Cuando uno es humilde, Dios te puede dar tantas cosas. Amén. Porque los bienes no te poseen. Cuando los bienes no te poseen, porque hay gente que le posee los bienes, hay gente que cuando tiene algo, ese algo, esa persona se sube, los humos hacen, hay gente que hace del dinero su Dios, pero cuando los bienes no te poseen, cuando eres humilde, Dios cuando te da algo y te lo pide, tú no te vas a hacer problemas en devolvérselo. Mucha gente dice, bueno, Dios me dio este carro, gloria a Dios, tengo mi carro, pero cuando quieren que algún hermano suba, no, lo vas a ensuciar. Entonces, no están honrando a Dios con eso. Amén. Escuchen una cosa. Dice en Proverbios 22, 4, y lo voy a leer acá, gloria a Dios. Dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad, que dice la palabra, y del temor a Jehová. Cuando uno es humilde y temeroso a Dios, dice Dios nos va a honrar. ¿Cómo? Con riquezas. Amén, con riquezas. Entonces, hermanos, qué interesante es ver este asunto de honrar. Yo le digo, hermano amado, aplique este principio. Aplique el principio de la honra de Dios. Sé humilde y vas a comenzar a experimentar la bendición de Dios en tu vida. La verdad te digo. Hemos hablado acerca de honrar primero a Dios, pero aquí más tenemos que honrar. Tenemos que honrar a nuestros padres. Yo tengo un padre, una madre partió. Usted de repente tiene su padre y su madre están vivos. Y qué bien digo yo a aquellos que tienen el padre y la madre. Cuando hablamos de honrar a nuestros padres, en Éxodo 20, 12, que es el sexto mandamiento, nos habla de honrar a nuestros padres. O sea, el honrar al padre es un mandamiento. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice que este mandamiento es un mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que seas de larga vida sobre la tierra. O sea, es un mandamiento ¿con qué? Con promesas. De los 10 mandamientos, el mandamiento con promesa es el sexto, que es en honrar a nuestros padres. Ahora, yo sé que usted se pregunta, ¿y cómo hay que honrar? A ver, vamos a ponernos en el espejo de la palabra. ¿Cómo hay que honrar a nuestros padres? Ahora te digo una cosa antes de entrar a eso. Uno honra al padre no porque el padre se merezca, porque dirá, pero mi padre me hizo esto. Hay unos que están resentidos con los padres porque a veces lo abandonaron, lo dejaron o lo trataron mal, que los padres eran abusivos. Algunos padres inclusive violaron a sus hijos. Uno dice, bueno, pasó todo eso. ¿Acaso yo tengo que honrar a ese que me hizo mi vida de un infierno? No se honra porque el padre o la madre se portó bien o mal. Se honra porque es un mandamiento. Escúchame. Y los mandamientos se obedecen. Y es un mandamiento con promesa. No se trata si lo hago o no lo hago. Tú tienes que hacerlo. Y si tú lo haces, entonces la promesa que está en ese mandamiento se va a hacer realidad en tu vida y en la mía. Eso es un jalón que deja para todos nosotros. Tenemos que honrar a nuestros padres, no porque se lo merezcan, sino porque Dios nos los manda a hacer. Y es un mandamiento. Y ahora viene la cosa, ¿cómo debo hacerlo, pastor? Primero, respetarlos.
Amén. Hay hijos que no respetan a los padres. Cuando usted a su padre lo trata de tú a tú, lo está respetando. ¿Aló? Otra vuelta lo digo. Cuando tú a tu padre le tratas de tú a tú, no estás respetándolo. Nunca te juegues con el padre de mano a mano. Respétalo. Ahora, número 2, obedécelo. Los hijos a veces no les gusta obedecer al padre. El padre le manda a hacer algo. No, le tira la pelota al otro hermano. No, que vaya él. Eso es desobediencia. Cuando tu padre te dice, anda, punto, se acabó. El padre lo dijo. Eso es honrarlo. No hay nada duro como aquel hijo que dice, no quiero, y se le pone al padre como rebelde. No voy. Estás deshonrando a tu padre. Escúchame. Ayudarlos. Hijos, ayuden a sus padres. Hablo de los hijos que todavía están tiernos. Ayúdalos en la casa, en la limpieza, en la lavada de platos. A veces hay hijos, hermanos, que se acostumbran a mirar que los padres todo lo hagan. Y ellos están ahí grandazos, manganzones, esperando que los padres hagan todo, la mamá cocine todo, ellos sentados, que la mamá les sirva. Es cara dura. Usted no está honrando a su padre y a su madre. Tantos años desde pequeño le ha servido y ahora usted no honra. No sea así, por favor. Ahora, ¿cómo honramos a nuestros padres? Con mi testimonio. Cuando una persona tiene mal testimonio, los padres sufren. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Con nuestro comportamiento. Hay hijos que son ladrones. El padre, ¿qué hace? Tiene que lanzar la cabeza. ¿Cómo crees tú que se siente un padre cuando el hijo es llevado a la cárcel por robar, por hacer cosas malas? El padre agacha la cabeza, no sabe qué hacer. ¿Verdad que a veces en la noticia se ve que los padres sufren, la madre sufre porque el hijo es ladrón, violador? Eso no es honrar al padre, a la madre. Ten buen testimonio, por favor, para que honres a tu padre. Amén. Escúchame, la Biblia nos habla en Levítico 19:32 de ayudar a los ancianos y mucho más a nuestros padres cuando ya son ancianos. Ayúdalos económicamente. Usted puede dar un besito a su padre, pero a veces cuando se trata de darle, a veces se tiene el problema. Amén. Es un todo. Ahora, no estoy hablando solamente de ayudar económicamente, hablo de todo lo que hablaba antes. Todo eso es honrar al padre, respetarlo, obedecerlo. Amén. Y también acá, con la parte económica, ayudarlo cuando ya ellos no pueden. Si usted no ayuda a su padre, hay un problema de honra ahí. Amén. Vamos a ayudarnos. Hemos hablado de honrar a Dios, honrar a nuestros padres. Ahora viene lo duro. Honrar a nuestros pastores. Quizás algunos dirán, pastor, ¿para qué hablar eso? Bueno, hay que hablarlo porque la Biblia habla. Amén. Si la Biblia lo habla, yo tengo que hablarlo. Amén. Ahí quiero que el hermano que está acá se asegure que está prendido en esto para que todos los hermanos se escuchen. Amén. Este es un mensaje para todos nosotros. Ahora, no hablo yo como pastor nomás porque sé que hay muchos pastores amigos que me están escuchando de repente. Hablo también por ellos. Amén. Yo voy a sacar cara por ellos. Somos pastores. Amén. Somos siervos, algunos son evangelistas. También hay que honrar al evangelista, al profeta. Amén. Al apóstol. Aunque algunos no creen en eso. Y yo creo en los 5 ministerios. Hay un punto que tenemos que tratar en este asunto de honrar a los ministros: el traslado de la honra al Padre. San Juan 13:20. Quiero que vayas ahí, por favor. San Juan, capítulo 13, el versículo 20. Amén. Dice así. Gloria a Dios. 13:20. Dice: de cierto digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora, esa palabra recibe, en otra versión habla de honra. Voy a parafrasear aquí la palabra. Dice así: de cierto os digo, el que honra
al que yo enviare, me honrará a mí. Y el que me honra a mí, honrará al que me envió. Aquí viene la cosa. Dice, el que honra al que yo enviare. Todos sabemos, según Efesios capítulo 4, versículo 11, que a los hombres de Dios, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y maestros, los envía Jesús. Amén. Cuando tú honras a esas personas, a esos siervos que envió el Señor, dice la palabra, me honras a mí, dice el Señor. Cuando quieren honrar a Jesús, tenemos que honrar lo que Él ha enviado, que son los hombres de Dios. Y dentro de ellos está el pastor también. Cuando tú honras a tu pastor, estás honrando a Jesús. Ahora dice, y el que me honra a mí, dice el Señor, honra al que me envió. ¿Quién es el que le envió a Jesús? El Padre. O sea, hablamos de un traslado de honra. Tenemos que honrar al Padre. Si honramos a Jesús, entonces hay que honrar lo que ellos enviaron, lo que el Señor envió. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Escúchenme. Porque mucha gente no honra a los hombres de Dios. La honra, escúchame, la honra no es por la persona en sí, sino por lo que la persona representa, la autoridad de Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Tenemos que aprender a honrar a los hombres de Dios, a respetar. Tenemos que honrar, dice la Biblia, a los que nos instruyen en la palabra de Dios. Hay un texto bien conocido, y se lo voy a decir acá. Amén. Se lo voy a decir acá. Escuchen. Gálatas capítulo 6, el versículo 6. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, o sea, la iglesia, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, o sea, al pastor. Y ese es el problema, que a veces, hermanos, no hacemos partícipe de toda cosa buena. Y cuando uno comienza a mirar aquí, se está refiriendo, hermanos, a las cosas materiales también. Últimamente yo creo que algunas ovejas se han puesto esta meta de que si el pastor no es humilde, yo lo voy a volver humilde. Tengan cuidado. Amén. Tengan cuidado. Otro texto bíblico, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Miren lo que dice la palabra. Escuchen, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, dice así. Dice, los ancianos que gobiernen bien o que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. Y más que esa palabra ahí, la palabra honor, que significa honra. Sean tenidos por doble honra. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí, hermanos, cuando hablamos de ancianos, se está refiriendo a los pastores. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay por ahí que la gente dice, y escúchame, no hablo de la gente, hablo de creyentes, que comienzan por ahí a divulgar que los pastores no trabajan, y piensan que cuando uno es pastor no está trabajando, está durmiendo todo el día, y no toman el trabajo pastoral como un trabajo. Usted al hablar esas palabras, usted está deshonrando a nuestro pastor. Y si deshonra al pastor, deshonra al que envió el pastor, deshonra a Jesús. Y si usted deshonra a Jesús, deshonra al Padre, porque el Padre envió a Jesús. Ese es el traslado de honra y también es el traslado de deshonra. Cuando usted se mete con un pastor o con un siervo de Dios, usted se mete con Dios. Usted está peleando contra Dios. Escúchenme una cosa. Cuando tú dices que amas a tu pastor y hablas a sus espaldas, en realidad no lo amas. A mí no me agrada que alguien me diga, pastor, yo le amo. Ay, pastor, si supiera cuánto le amo, y detrás de mí está hablando contra mí. Ese no me ama. Su palabra o su boca dirá que me ama, pero en realidad sus hechos demuestran lo contrario.
Como dijo Jesús en una ocasión, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Le digo la verdad. Cuando alguien comienza a hablar mal de tu pastor y tú le prestas oído a esas personas, no solo no le amas, sino deshonras a tu pastor. Porque no se trata de que tú hables, hay gente que habla y usted le presta atención. Usted le presta oído. Usted está participando de lo que la otra persona está haciendo. Y usted está deshonrando a su pastor. Y si deshonra a su pastor, deshonra a quien envió a su pastor, que es Jesús. Y si usted deshonra a Jesús, usted deshonra al Padre. No piense que usted, al decir, pero yo no estoy hablando, pero está escuchando, usted está mal con Dios. Tiene que pedirle perdón a Dios. Yo sé que estas palabras que estoy hablando son confrontativas, pero es necesario decirlo. La gente del mundo puede hablar mal de los pastores por su incredulidad, porque no saben la palabra, pero no tú, porque tú eres un hijo de Dios y debes conocer la palabra de Dios. Amén. No, dice la palabra, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Aleluya. Romanos 12. Te piden el amor de Dios. Amén. No pelees con Dios. Es cierto. Yo hablo esto, hermano, porque no solamente en la congregación de nosotros pasa ahí, en todo lado. Ahora, si un pastor falla, pues es cosa. Pero cuando una oveja falla, muchos lo justifican. ¿Me entienden? Que yo soy de aquí, pastor. Entonces tengan cuidado, no se metan con los hombres de Dios. Algunos dirán que los pastores que están cumpliendo con ese texto, con otra vez han cumplido, se creen que, no, tengan cuidado, este texto es real. Amén, es real. Por eso que debemos aprender a honrar a los hombres de Dios. Y no lo digo por mí también, lo digo por los demás ministerios, por el evangelista, por el profeta. La Biblia dice que el que recibe a un profeta, recompensa del profeta va a tener. Y el que recibe a un evangelista, recompensa al evangelista tendrá. Entonces tengamos cuidado. Amén. Aprendamos a honrar a lo que Dios envía. Cuando dicen amén. Yo sé que a algunos le está chocando. Bueno, si usted se enoja por este mensaje, porque usted algo está por ahí. Amén. Y si usted piensa que soy antibíblico, vaya a la palabra. Vaya a la palabra y examine la palabra. No vaya a consultar con otra persona, no vaya con el algo silvestre. Usted vaya a la palabra. La palabra es la autoridad. Amén. Yo estoy hablando de lo que está en la palabra de Dios. Hablando de hombre. Y voy a terminar con esto. Hay que honrar, dice la palabra, a todo aquel que merece honra. Romanos 13:7. Igual haré este texto, amén, de Romanos, en el capítulo 13, en el versículo 7. Amén. ¿Qué dice la palabra? Igual era así. Dice la Biblia. Dice, pagad a todo lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Aleluya. Al que honra. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 3, aleluya, escúchenme, Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice la Biblia, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Eso significa honrando a los demás. Porque estimar es, ¿no? Acá viene una honra a los demás como superiores. No, cuando viene un superior uno lo honra. Eso está hablando, honrar unos a otros. Como hermanos, hay que honrarnos también, hay que valorarnos. Cuando tú honras, valoras. Cuando tú deshonras, desvaloras. Lo tomas un poco, lo minimizas a la persona. Ahora, no nos creamos ni más, pero tampoco no habla de querernos menos. Hay que saber entender la palabra. Amén. Por eso dice en Romanos 12:3 que nadie tenga más alto concepto de sí el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Amén. Ni tan ni muy. Amén. Debemos tener una perspectiva correcta de las cosas. Pero debemos aprender a honrar a las personas, a valorarlas. Es como que me pregunto, ¿honro a mis hijos? ¿Honro a mi esposa? ¿Honro a mis padres? ¿Honro a mis hermanos de la iglesia?
que sí. Dios nos honra. La verdad que sí. Difícilmente, hermano, mire usted, no es que yo hable de mí, es bien difícil, no está bien hablar de uno, pero que diga a alguien que yo le faltaba respeto. Que alguien levante la mano en la iglesia y diga que el pastor René me faltó respeto, me habló mal. Nunca he hecho eso. Dios nos libre. Amén. Dios nos libre. Pero así como uno honra, también espera la honra. Por eso, yo digo una cosa, terminando esto, es momento de honrar. Es momento de honrar. Pero siempre hay prioridades. ¿Por dónde tengo que comenzar a honrar? Primero por Dios. Amén. La prioridad de mi honra es Dios primero. Porque si yo no aprendo a honrar a Dios, no voy a honrar lo demás. Segundo, tengo que honrar a mis padres. Amén. Porque Dios usó a mis padres para yo venir a este mundo. Pero tercero, tengo que honrar a mis padres espirituales, a los pastores. Cuarto, tengo que honrar a las autoridades. Amén. Tanto espirituales como naturales acá. Y tengo que honrar a mis hermanos. Hermanos, esto es un principio. Si usted lo pone en práctica, este principio funciona. Dios va a comenzar a bendecir. Porque la honra a Dios trae bendición a Dios. Así que el momento, hermanos, de poner en práctica el honrar a Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile al Señor: yo decido en esta noche poner en práctica este principio, el principio de honrar. Voy a comenzar a honrar a Dios, como su palabra lo manda. Perdóname, quizás, Señor, aleluya, he sido descuidado en este principio. Señor, voy a honrar a mis padres, voy a honrar a mis pastores, voy a honrar, oh Dios, a toda persona que merece honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén.